tal? Muy buenas tardes, sean pues bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y les agradecemos estar aquí en este domingo tan frío y acompañarnos en la presentación de este libro. Hoy nos acompaña pues quien es el compilador de este volumen, el historiador Arnoldo Díaz Tamés. Bienvenido, Arnoldo. Muchas gracias por estar aquí. Y pues estamos muy emocionados de hablar de este libro que creo que ya tiene ahorita nos vas a platicar un poquito, sí, ya tiene rato que se publicó, de hecho ya se ha presentado anteriormente, pero desde que esa presentación pues teníamos ganas también de traerlo aquí a Punto y Coma y platicar un poco tanto de este texto como la vida y obra de Ricardo Flores Magón, que pues de hecho se nos fue el año de Ricardo Flores Magón, y para quien conoce su obra, muy irónicamente que el gobierno mexicano celebre a una figura que estaba tan en contra del gobierno, y lo celebré junto con uno de sus peores enemigos, ¿no? Desde Francisco I. Madero y otras figuras de la revolución, ya diría Flores Magón, de la revolución burguesa, ¿no? Entonces pues creo que es una buena oportunidad para hablar de su vida, de su obra, y en especial en esta compilación en donde Arnoldo nos trae la obra literaria de Flores Magón. Flores Magón se conoce mucho pues su historia, vaya, su participación en la vida pública mexicana, su obra periodística y propagandista, de la que también sus cuentos también, vaya, son obra propagandista, pero no se habla mucho de su literatura. En general, pues diría yo, tampoco se habla mucho de la literatura de los revolucionarios, porque todos los miembros casi del Partido Liberal Mexicano utilizaban de la poesía, del cuento, del teatro, de diferentes formas literarias para llevar su mensaje a las masas. Entonces, pues lo primero que me gustaría preguntarte, Arnoldo, es, o sea, ¿de dónde viene la decisión de compilar sus cuentos? Tengo entendido, no son todos los cuentos de Flores Magón. De hecho, algunos, luego vamos a hablar del valor literario, casi no son cuentos, o sea, son narraciones que mezclan ahí varios géneros. Pero pues, ¿cómo surge esta compilación? Bien, pues la verdad surge tanto del interés propio por difundir el pensamiento de Ricardo Flores Magón, como del desinterés propio frente a los textos clásicos que se divulgan de Magón, ya que pareciera, o a mí me pareció en su momento, que aunque había muchos textos, por ejemplo, hay un escrito muy importante de Magón, ¿no? Cuando finalmente Porfirio Díaz es derrotado, en el que da toda una lección, a través de metáforas, toda una lección sobre cómo o el por qué derrotar a Porfirio Díaz no era suficiente, ¿no? Yo considero que ese texto en particular, por ejemplo, tiene una aplicación muy importante en el México de hoy en día. Pero al momento de leerlo, ¿no? Al momento de difundirlo, se da pie, ¿no? Al estar hablando tan directamente de este personaje, de este momento de la historia tan preciso, que si lo leemos hoy en día pudiera perderse, o pudiéramos simple y sencillamente considerarlo algo del pasado, algo muerto, ¿no? En cambio, los cuentos, siento yo, tienen todavía una vida muchísimo más larga en cuanto a lo que es la condición de vida de la clase trabajadora en específico, y que hoy en día pudiera ser tan difusa, pero cuando lees los cuentos de Magón se vuelve tal vez un tanto más clara esta situación, ¿no? Se vuelve muchísimo más identificable con el presente, esto de estar trabajando y no tener un seguro de vida, por ejemplo, ¿no?
Y así como eso, muchas otras situaciones que pudiéramos decir, o por ejemplo en el cuento de Los Dos Revolucionarios, que es considerado el primer cuento de Magón y que viene incluido aquí en la antología, uno puede identificarse mucho en este encuentro de los dos revolucionarios, ¿no? El viejo y el joven. Como el viejo está cansado, está desilusionado, ya simple y sencillamente ya no da, y como el joven dice que no, bueno, es que las razones por las que tú fuiste revolucionario no son las mismas que las mías, ¿no? Y por lo tanto yo sí puedo ir en este momento al proceso. Yo siento que eso es algo que a lo largo de las generaciones podemos identificarnos, a pesar de que fue escrito hace ya pues, más de 100 años. Entonces, pues sí, yo creo que ese fue uno de los principales móviles para la antología. Ok. Porque a mí lo que me parece interesante, habiendo leído ya la antología, es que sirve tanto como una introducción al pensamiento de Ricardo Flores Magón, de los anarquistas, como creo bien fue la intención de estos textos, que creo que en su totalidad se publicaron en diferentes números de la revista Regeneración, ¿no? La revista que Ricardo Flores Magón lideró junto con los miembros del Partido Liberal Mexicano en México y luego en su exilio en Estados Unidos por muchos años. Y estos textos originalmente publicados en Regeneración, pues como todo lo que se publicaba en Regeneración, estaba dirigido al pueblo, al público campesino, a los trabajadores especialmente de México, campesinos, trabajadores de la ciudad, y de hecho muchos de los cuales en esa época todavía estaba sucediendo el proceso de alfabetización, ¿no? Y pues la idea también era, y sucedía, que llegaba una copia del periódico Regeneración, y la persona que sabía leer entre los campesinos lo leía en voz alta a sus compañeros, y pues con eso en mente yo creo Ricardo Flores Magón y sus compañeros incluyen en el periódico pues estos textos, ¿no? de cuentos que sirven, pues es una manera creo que un poco más accesible muchas veces de explicar ideas más complejas que pues poniéndoles un texto totalmente teórico, ¿no? Y entonces pues son textos que son totalmente propagandistas, pero creo que hoy en día de repente no, por ser un texto como propagandista, por ser un texto ideológico, muchas veces no reconocemos su valor literario, ¿no? Y creo que aquí hay también una obra literaria que independientemente de la ideología vale la pena rescatar. Por decir, yo tenía un acercamiento a la figura de Flores Magón desde pues, biografías o textos históricos, y esto pues, como bien mencionas en tu introducción, es un acercamiento a la persona y a las sensibilidades, ¿no? No sé si más o menos algo así también estabas buscando, compilando estos textos. Fíjate que, de hecho, la primera vez que lo editamos, no. la verdad, la primera vez no estábamos pensando mucho en eso. Ya fue esta segunda edición que dije, ok, o sea, ¿cuál es la verdadera importancia de estos cuentos? O por qué habría de tener que volverlo a imprimir. Ahí fue cuando dije, ok, sí, necesitamos recuperar, necesitamos, sobre todo, creo yo, nos acerca a un punto en el que podemos dejar de romantizar a la figura no solo de Ricardo, sino del resto de sus compañeros, ¿no? O sea, eran personas comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros. Eran personas que pensaban, que sentían, que actuaban, que sí tenían un compromiso muchísimo más claro o muchísimo más específico, ¿no? que cualquiera de nosotros, pero que eso no los convierte como en superhombres o en rebeldes inalcanzables, ¿no? Porque luego siento que, o al menos entre mis compañeros y compañeras, sentimos que a veces cuando pensamos la militancia y la lucha social,
la romantizamos tanto que cuando no llegamos a esos niveles de compromiso nos deprimimos de una manera que después nos hace alejarnos, ¿no? Y dentro de ese sentido, ¿no? Habría que, o uno de los objetivos que me planteo con esta antología es pues ver cómo justamente para Ricardo no existe una separación real entre práctica y teoría, entendida práctica como la lucha revolucionaria tal cual y entendiendo teoría como escritura en general, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que a mí me gusta reivindicar un tanto de Ricardo es de que Ricardo pues no era un teórico, ¿no? O sea, nunca fue su intención ser un teórico, ninguno de sus textos es realmente como normalmente nos imaginamos o como normalmente se escribía la teoría revolucionaria, sino que Ricardo es un crítico, ¿no? Y si checamos los textos de regeneración, tanto los literarios como los que no, en realidad lo que él está haciendo es retratar la vida cotidiana del mexicano y la mexicana durante el porfiriato, ¿no? Y a través de esas experiencias es de donde realiza su crítica y dice, no podemos seguir viviendo así. Y para no tener que seguir viviendo así, pues entonces hay que levantarnos en armas, ¿no? O sea, es como una operación muy lógica de su parte, ¿no? Tal vez demasiado lógica, pero que no solamente se entiende, sino que aparte lo logró, ¿no? O sea, yo creo que ese es uno de los puntos también más importantes a rescatar de la historia del PLM. Ya lo dijimos ahorita, lo solemos pues confinar a esa esquina de la historia y decir son precursores. Bueno, sí, son precursores, pero todos ellos vieron caer a Porfirio Díaz y ese era su objetivo, ¿no? O sea, independientemente de cualquier otra cosa, de cualquier ideología, su objetivo era tirar a Porfirio Díaz y lo lograron, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que voltear a ver eso, ¿no? O sea, la literatura es parte misma de la acción y no hay que romantizar los movimientos, ¿no? Híjole, hay mucho ahí de lo que dijiste que me gustaría comentar. Primero, pues algo que le comentaba a Arnoldo antes de la presentación es que pues para mí, creo que para muchos nuestro primer acercamiento a Ricardo Flores Magón es justamente cuando nos lo presentan en la primaria y secundaria como pues uno de los precursores, esta gran categoría, los precursores de la Revolución Mexicana. Pero luego cuando me tocó indagar en la vida de Ricardo Flores Magón y sus contemporáneos, como bien menciona Arnoldo, todas estas personas les tocó ver allá afuera y les tocó vivir la Revolución Mexicana. No es que existieron antes de la Revolución Mexicana y desaparecieron, ¿no? Sino continuaron con su esfuerzo, con su lucha, en este caso una lucha ideológica que mantuvieron desde el exilio en Estados Unidos, muchos de ellos pues eventualmente uniéndose a diferentes bandos de la Revolución Mexicana, pero Ricardo, Enrique, manteniéndose críticos de todos los diferentes caudillismos, ¿no? Que vimos, y de hecho que en los cuentos ya también en algunos se critica de manera muy puntual a estos liderazgos que veían como que cambiaban simplemente a la persona en el poder y no cambiaban las estructuras de fondo, de raíz. De hecho hay una muy buena analogía en uno de los cuentos que habla de un árbol, ¿no? Que todos están talando el árbol pero vuelve a resurgir y vuelve a resurgir porque no lo han quitado de raíz. También lo que mencionas de no idolatrar a Ricardo que de hecho es lo que menos hubiera querido Ricardo. Estaba el PLM en contra de lo que ellos llamaban el personalismo, ¿no? Que veían en todos estos movimientos que todos los demás pues eran maderistas, eran villistas, carrancistas, etcétera, unidos por el liderazgo y el carisma de una persona, y ellos eran lo que menos querían, a pesar de que hoy en día los conocemos como los magonistas, irónicamente. Ellos decían, no, aquí lo importante son los ideales. Y lo otro que mencionabas de pues el muy difícil estándar que nos deja Ricardo, Enrique, sus familias, de vivir los ideales, ¿no? Son personas que genuinamente
y ahí sí no se les puede criticar, aunque uno esté en contra de los ideales que fueron, los vivieron en cada momento y los llevó a la pobreza, los llevó al exilio en varios momentos, ¿no? Estos intelectuales trabajaron en poner vías de ferrocarril en Estados Unidos, en minas, no tenían ni para comprar el maíz, o el poco dinero que tenían lo invertían, ¿no? en la causa. Entonces fue un compromiso total. Y también me gustaría mencionar aquí, pues, de sus familias, ¿no? Que fueron muchas veces las mujeres quienes pudieron sustentar este proyecto, en especial cuando los hombres pues se la pasaban en prisión, porque Ricardo Flores Magón pasa la mayor parte de su vida en prisión, y es en prisión en Estados Unidos en donde escribe y mantiene sus relaciones, pero pues mientras ellos están en prisión tienen que seguir la revista, y en diferentes ciudades y al final en Los Ángeles la mantienen con vida, ahora sí, como se podía. Entonces, bueno, pues me gustaría compartirles un poco, ¿no? de este texto. Creo que lo de valor, tiene mucho de valor este volumen. Primero que nada, los textos de Ricardo Flores Magón, conocerlos, compararlos entre sí, conocer pues su literatura, sus cuentos, que leyéndolos para mí incluso regresando al punto de vista literario, casi también precursores del boom latinoamericano. O sea, uno lee estos cuentos y ya te vas a Juan Rulfo, que lo así hizo después de la revolución, de retratar la vida de los campesinos y los pueblos en México con una sensibilidad poética que la tiene Flores Magón. Ahorita me gustaría compartirles unos de los pasajes. Y también lo que tiene de valor este volumen es la introducción de Arnoldo, en donde habla de Ricardo Flores Magón y hace un recuento acerca de los textos que influyeron al PLM, hace una investigación de qué autores leían Ricardo, Enrique, Saravia, ¿no? Todos ellos que los influyeron en esa época, que pues descubrimos son pues desde Kropotkin hasta Tolstoy. Creo que nomás un latinoamericano ahí mencionas. Sí, ahí el único latinoamericano que pude encontrar que lea Ricardo es José María Vargas Vila, que es colombiano, creo, no, venezolano. Pero bueno, pues sí, bueno, siguiendo ahí con esa lógica, pues nos encontramos con que Ricardo tenía muy claro qué libros leer, ¿no? O sea, él leía a estos grandes escritores, o que hoy en día son grandes escritores, y todos compartiendo siempre pues de alguna manera u otra, el compromiso social, ¿no? Ya sea tanto en la militancia en sí misma, como pudo haber sido Emil Zola, en su momento también Ibsen, ¿no? Que es como uno de los grandes secretos de la historia de la literatura universal, que pues Ibsen era anarquista y era un anarquista activo en esos momentos. Y también encontramos pues otros autores ya un poquito, pues quizá no tan cercanos al pensamiento de Ricardo, pero que en sus obras retratan, así como él lo hacía, pues la vida de el pueblo, ¿no? Como solemos llamarlo generalmente, los campesinos, los trabajadores, como pues en su momento Bernard Shaw, o Roland Romain, etcétera, ¿no? Entonces todos contienen, ¿no? Como esta línea de compromiso social o de retrato de las condiciones sociales. Y pues bueno, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de Ricardo y de sus lecturas es de que la gran mayoría, si no es que todas las lecturas que hemos podido rescatar, son contemporáneas a él, ¿no? O sea, era un lector súper actualizado, ¿no? O sea, yo creo que no he leído ni una sola cosa que se haya escrito en el 2022. Y Ricardo, estando en la cárcel, él tenía los bestsellers al instante, ¿no? Pero bueno, es como parte de, ¿no? Y
y se nota luego también mucho la influencia de estos escritores en sus textos. Quizá en sus cuentos no tanto, porque el cuento o los cuentos que recopilamos aquí sí tienen una línea muy específica, ¿no?, de difusión de las ideas, pero luego lo vemos en sus obras de teatro, ¿no?, que esa es otra tarea editorial pendiente, ¿no?, sacar las obras de teatro. Tiene dos, si no me equivoco, Tierra y Libertad y Siervos de Servidumbre, creo que se llama la otra, no me acuerdo bien, pero por ahí va. Y bueno, pues en sus obras de teatro, que el teatro era parte de lo que más le gustaba leer a Ricardo, pues claramente tenemos la influencia de Ibsen, ¿no? O sea, que era como uno de sus grandes escritores, ¿no?, sus predilectos. Y aparte debe reconocérsele también que todo esto lo leía en la cárcel, ¿no? Todo esto lo leía en la cárcel, y aparte no en cualquier cárcel, él siempre estaba en aislamiento, en calabozos, ¿no?, que luego pues de forzar tanto la vista pues le vienen las cataratas, ¿no? O sea que estaba a punto de quedarse ciego, pero pues se muere primero, ¿no? Antes de dejar de leer se muere. Sí, y pues de valor también en este volumen es esta introducción, y también incluyes dos textos que no son de Ricardo Flores Magón. Primero, escuchad de Praxedis Guerrero, que Praxedis fue para Ricardo casi como un hijo, ¿no? En Praxedis veía el futuro de la revolución, del PLM, veía, según Ricardo, el escritor más talentoso de todo el grupo, y desafortunadamente para Ricardo y para el grupo, Praxedis pues decide unirse a la revolución, bueno, no unirse a la revolución, sino unirse al movimiento armado, liderar una entrada a México, y muere a manos, ¿no?, del ejército, y muy joven. Pero se incluye uno de sus textos que para mí fue muy grato, porque pues para el propio Ricardo, Praxedis era el mejor poeta y escritor del Partido Liberal Mexicano, y también pues es una figura que, bueno, representa como muchos de estos anarquistas, que Praxedis venía de una familia de hacendados, era un hijo de hacendados con mucho dinero, que por el puro ideal, simplemente por sus ideales, decide unirse a la causa y abandonar todo, como lo fueron muchos otros miembros del Partido Liberal Mexicano, que venían de pues ciertas élites, o incluso élites o clases medias, que pues por lo mismo sabían leer, tenían acceso a textos en sus casas, ¿no? Y más por convicción que por necesidad, muchos se unen al movimiento. Entonces, entre ellos Praxedis, y se incluye este texto suyo de escuchar, muy poético. Y también se incluye un texto que hacia el final, que es La muerte, de Ricardo Flores Magón, escrito por uno de los colaboradores de Regeneración de la sección de inglés, porque al irse a Estados Unidos, Regeneración por mucho tiempo tuvo una sección en inglés que mudó de editores, pero uno de ellos fue William Owen, y habla acerca de la muerte de Ricardo. Yo no conocía este texto, entonces también creo que es un buen, no es el cierre, pero casi el cierre del libro. Entonces creo que está muy bien redondeado, ¿no?, con los cuentos y con estos textos, y pues sin más me gustaría compartirles un poco, ¿no?, de lo que es la obra. Primero que nada, por decir lo poético que puede ser Ricardo Flores Magón. Este es el texto que mencionabas, que es Dos revolucionarios, y solo les voy a leer un poco del inicio, que es: el revolucionario viejo y el revolucionario moderno se encontraron una tarde marchando en diferentes direcciones. El sol mostraba la mitad de su ascua por encima de la lejana sierra. Se hundía el rey del día, se hundía irremisiblemente, y como si tuviera conciencia de su derrota por la noche, se enrojecía de cólera y escupía sobre la tierra y sobre el cielo sus más hermosas luces. Entonces así comienza este texto, y casi viene sacado de la Ilíada, ¿no? Viene, para mí,
fue un poco sorprendente, pues esperaba uno un texto pues más directo, ¿no? Como de repente es fácil parodiar, ¿no? Los textos, incluso las obras de teatro, en donde pues siempre está Juan el campesino, que es el héroe que derrota al sacerdote y al alcalde, ¿no? A las figuras de autoridad y salva al pueblo. Pero vemos aquí pues y así en casi todos sus cuentos una sensibilidad poética. El sol es una gran figura poética para Ricardo en varios de estos cuentos, y así continúa. No sé, Arno, si tenías un comentario. También hay otro texto que me gustaría leerles, perdón. Sí, bueno, nada más ahí como para darle la importancia en el presente. El primero de los cuentos, una catástrofe, tiene ahí una pequeña nota que si bien ya había notado hoy que estaba revisitando los textos para la presentación, me llamó mucho la atención porque bueno, este texto habla, ¿no?, sobre dos mineros, uno que se queda trabajando, el otro que se une a la revolución, ¿no? Y en el momento en el que el otro está en la revolución, Ricardo deja explícita ahí una nota y dice, bueno, pues este se acaba de ir al monte a juntarse con los rebeldes con los que se pueda juntar, y dice específicamente, bueno, si son sus hermanos que son anarquistas, que no reconocen jefes, etcétera, pues qué chido. Pero si no, pues no importa, porque entonces, aunque no piensen exactamente igual que él, entonces esta persona va a aportar a ese grupo lo necesario para que el grupo avance tanto en la fase armada como en el proceso ideológico, ¿no? Y es algo que a mí se me hace muy importante porque, pues bueno, creo yo en este momento de la historia, pero seguramente en todos, vivimos, creo, en una época en la que el sectarismo nos impide el avance en las políticas radicales, ¿no? Entonces todos esperamos que la gente que está a nuestro alrededor y que la gente con la que trabajemos piense exactamente igual que nosotros, ¿no? Y a veces eso nos puede impedir el llevar a cabo tal o cual proyecto, tal o cual protesta, ¿no? Y la lección histórica de Ricardo, tanto en este cuento como en su propio accionar, es no, o sea, nuestro objetivo, volvemos a lo mismo de los objetivos, ¿no? Nuestro objetivo es tirar a Porfirio Díaz, entonces vamos a tirar a Porfirio Díaz. O sea, eso ya, todo lo que venga después es eso, viene después, ¿no? Pero el objetivo ahorita es tumbar este poder que es casi que feudal y oligárquico y demás, y entonces lo vamos a conseguir por todos los medios necesarios, ¿no? Y eso refleja la propia naturaleza del PLM, ¿no? O sea, el PLM no son nada más los anarquistas, no son nada más los liberales, sino que es este encuentro, ¿no?, de diferentes tendencias revolucionarias que deciden unirse para un objetivo común, que es, repito, pues tirar a Porfirio Díaz. Y por eso después de que cae Porfirio Díaz, pues se viene todo al carajo, ¿no? Porque pues entonces ya ahora sí ya nadie concuerda con nadie y pues bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Ese es otro problema. Sí, y en este mismo cuento, La catástrofe, y mucha de la obra de Ricardo, también se habla de la importancia del intelectual, ¿no? La importancia de que una revolución necesita no solo hombres con armas, que casi siempre el héroe es un hombre en los textos, pero se necesita también quien esté pensando y organizando y dándole sentido y dándole dirección. De hecho, pues así como Ricardo vivió, ¿no?, la vida bajo sus principios, pues nunca él agarra un arma y se va a pelear, pues por lo mismo, porque él decía, yo puedo aportar más dirigiendo el periódico Regeneración. Y lo mismo le dice a Praxedis, ¿no?, antes de que se vaya, dice, no te vayas, tú puedes ser más escribiendo que disparando, ¿no?, que combatiendo. Pues era su opinión. Y de hecho, pues aquí un pasaje de este primer cuento, que es Una catástrofe, en donde habla, creo que es Juan, no, Pedro. Sí, Pedro es el que
se va a la sierra y dice, pues él va a buscar a los revolucionarios. Y dice, si eran de los suyos, esto es, de los que enarbolando la bandera roja pugnan por hacerse fuertes para fundar una sociedad nueva en la que cada quien sea el amo de sí mismo y nadie el verdugo de los demás, muy bueno, se uniría a ellos. Aumentaría con su persona tanto el número de combatientes como el número de cerebros en la magna obra redentora, que tanto necesita de fusiles como de cerebros capaces de iluminar otros cerebros y corazones capaces de inflamar con el mismo fuego otros corazones. Y bueno, antes de abrir un poquito a preguntas, el texto que me gustaría compartirles es El derecho a rebelión. Pues se van a dar cuenta, es de esos que digo, pues casi no sé si se ha clasificado como cuento cuento de la manera estricta, pero pues es una narración muy interesante. Se llama El derecho a rebelión. Desde lo alto de su roca, el buitre viejo acecha. Una claridad inquietante comienza a disipar las sombras que en el horizonte amontonó el crimen, y en la lividez del paisaje parece adivinarse la silueta de un gigante que avanza. Es la insurrección. El buitre viejo se sumerge en el abismo de su conciencia, hurga los lodos del bajo fondo, pero nada halla en aquellas negruras que le explique el porqué de la rebelión. Acude entonces a los recuerdos. Hombres y cosas y fechas y circunstancias pasan por su mente como un desfile dantesco. Pasan los mártires de Veracruz, pálidos, mostrando las heridas de sus cuerpos, recibidas una noche a la luz de un farolillo en el patio de un cuartel, por los soldados borrachos mandados por un jefe borracho, también de vino y de miedo. Pasan los obreros del Republicano, lívidos, las ropas humildes y las carnes desgarradas por los sables y las bayonetas de los esbirros. Pasan las familias de Papantla, ancianos, mujeres, niños, acribillados a balazos. Pasan los obreros de Cananea, sublimes en su sacrificio, chorreando sangre. Pasan los trabajadores de Río Blanco, magníficos, mostrando las heridas denunciadoras del crimen oficial. Pasan los mártires de Juchitán, de Velardeña, de Monterrey, de Acayucán, de Tomochic. Pasan Ordóñez, Olmos y Contreras, Rivero Echegaray, Martínez, Valadez, Martínez Carreón. Pasan Ramírez, Terrón, García de la Cadena, Ramón Corona. Pasan Ramírez Bonilla, Albertos, Caucún, Leiva. Luego pasan legiones de espectros, legiones de viudas, legiones de huérfanos, legiones de prisioneros, y el pueblo entero pasa desnudo, macilento, débil por la ignorancia y el hambre. El buitre viejo alisa con rabia las plumas alborotadas por el torbellino de los recuerdos, sin encontrar en estos el porqué de la revolución. Su conciencia de ave de rapiña justifica la muerte. Hay cadáveres, la vida está asegurada. Así viven las clases dominantes, del sufrimiento y de la muerte de las clases dominadas, y pobres y ricos, oprimidos y déspotas, en virtud de la costumbre y de las preocupaciones heredadas, consideran natural este absurdo estado de cosas. Pero un día, uno de los esclavos toma un periódico y lo lee. Es un periódico libertario. En él se ve como el rico abusa del pobre sin más derecho que el de la fuerza y la astucia. En él se ve como el gobierno abusa del pueblo sin otro derecho que el de la fuerza. El esclavo piensa entonces y acaba por concluir que, hoy como ayer, la fuerza es soberana, y consecuente con su pensamiento se hace rebelde. A la fuerza no se la domina con razones, a la fuerza se la domina con la fuerza. El derecho de rebelión penetra en las conciencias, el descontento crece, el malestar se hace insoportable,
La protesta estalla al fin y se inflama el ambiente. Se respira una atmósfera fuerte por los erubios de rebeldía que la saturan y el horizonte comienza a aclararse. Desde lo alto de su roca, el buitre viejo acecha. De las llanadas no suben ya rumores de quejas, ni de suspiros, ni de llantos. Es rugido el que se escucha. Baja la vista y se estremece. No percibe una sola espalda. Es que el pueblo se ha puesto de pie. Bendito momento aquel en que el pueblo se yergue. Ya no es el rebaño de lomos tostados por el sol. Ya no es la muchedumbre sórdida de resignados y de sumisos, sino la hueste de rebeldes que se lanza a la conquista de la tierra ennoblecida, porque al fin la pisan hombres. El derecho de rebelión es sagrado porque su ejercicio es indispensable para romper los obstáculos que se oponen al derecho de vivir. Rebeldía, grita la mariposa al romper el capullo que la aprisiona. Rebeldía, grita la yema al desgarrar la recia corteza que cierra el paso. Rebeldía, grita el grano en el surco al agrietar la tierra para recibir los rayos del sol. Rebeldía, grita el tierno ser humano al desgarrar las entrañas maternas. Rebeldía, grita el pueblo cuando se pone de pie para aplastar a tiranos y explotadores. La rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Hay rebeldes en el pueblo, la vida está asegurada y asegurados están también el arte y la ciencia y la industria. Desde Prometeo hasta Kropotkin, los rebeldes han hecho avanzar a la humanidad. Supremo derecho de los instantes supremos es la rebeldía. Sin ella la humanidad andaría perdida aún en aquel lejano crepúsculo que la historia llama la edad de piedra. Sin ella la inteligencia humana hace tiempo que habría naufragado en el lodo de los dogmas. Sin ella los pueblos vivirían aún de rodillas ante los principios del derecho divino. Sin ella, esta América hermosa continuaría durmiendo bajo la protección del misterioso océano. Sin ella, los hombres verían aún perfilarse los recios contornos de esa afrenta humana que se llama la Bastilla. Y el buitre viejo acecha desde lo alto de su roca, fija la sanguinolienta pupila en el gigante que avanza sin darse cuenta aún del porqué de la insurrección. El derecho de rebelión no lo entienden los tiranos. Ricardo Flores Magón, 10 de septiembre de 1910. Quería compartirles un texto en su entero, ¿no? Para que conocieran un poquito. Todos son variados, no siguen necesariamente una fórmula. Como digo, este es un texto sin personajes. Bueno, está el personaje del buitre, pero no es un cuento tradicional, vaya. Hay unos más tradicionales, pero todos tienen este corte ideológico, pero exploran diferentes facetas. Hay unos que atacan al jefe revolucionario que en vez de proteger a los campesinos protege a la propiedad privada. Hay uno que lidia con el descontento de un revolucionario que dice: oye, pues ya peleé y ganamos y ya está en la silla X figura, y pues yo sigo igual de pobre y mi familia sigue igual de jodida, ¿no? Y hay uno al final que es el más esperanzador, ¿no? Que es: oye, triunfó la revolución, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Y es un cuento acerca del pueblo, de cómo se organizan. Dice: ¿qué hacemos? Ya no está el clero, ya no está la autoridad, ya no está el alcalde, ¿ahora qué hacemos, no? Entonces, pues yo creo que vale la pena, y me gustaría, pues, si no tienes otro comentario, Arnoldo, abrir un poquito el diálogo. Bueno, nada más me gustaría terminar comentando que, pues, justamente esto que mencionas, ¿no? De que hablas del último cuento, ¿no? De Vida Nueva. Sí. Pues justamente yo creo que Vida Nueva resume muy bien el pensamiento de Ricardo Flores Magón. O sea, Flores Magón no fue un pensador que se preocupara por la especulación en sí misma, ¿no? O sea, Ricardo era un materialista hecho y derecho. Por eso sus textos, tanto los reportajes como los cuentos, como quizá algunos
escritos ya un tanto más filosóficos o reflexivos, nunca se detiene realmente a pensar el cómo él cree que la sociedad debiera ser, sino el cómo él cree que la sociedad necesariamente tiene que cambiar, ¿no? Y creo yo es uno de los puntos más importantes, ya no solo de Ricardo, sino también del anarquismo en sí mismo, ¿no? O sea, en el anarquismo se maneja esta idea de no llevar a cabo la revolución por decreto. O sea, no puedes decretar la revolución, porque la revolución se tiene que crear. Y la única manera de crearla, pues, es llevando a la sociedad como a este punto en el que tal vez los filósofos de la Ilustración llamarían el estado natural, ¿no? O sea, el estado en el que dices de que, bueno, pues ya no hay esto, ya no hay otro, ya no hay esto otro, pues ahora ¿qué hacemos? Ese es el punto al que Ricardo quiere llegar y al que creo yo le dedica pues prácticamente toda su vida, ¿no? Como llegar a este punto en el que la autoridad y la propiedad privada ya no sean como aquello que rige la existencia de las personas. También me gustaría mencionar sobre el otro que leíste, que es el de Derecho a la Rebelión. Sí. Ahí podemos ver muy bien cómo Ricardo era tan poéticamente directo, ¿no? O sea, el buitre viejo, pues obviamente es Porfirio Díaz, digo, por si no lo habían cachado, pues obviamente es Porfirio Díaz. Habla de momentos muy específicos de las represiones de Porfirio Díaz a otros movimientos, por eso habla de los mártires de Monterrey, o sea, está refiriendo a la masacre dirigida por Bernardo Reyes en 1903, si no me equivoco. Habla de Tomochic, ¿no? Que es una de las primeras rebeliones organizadas en contra de Porfirio Díaz, que normalmente no retomamos porque como historiadores no se retoma porque es un movimiento religioso, indígena y medio curioso, pero que en su momento y en ese cuento en específico, pues Ricardo lo retoma y dice, no, pues esos sí son los precursores de la revolución porque ellos lo intentaron y se murieron, ¿no? Bueno, los mataron. Creo que hay una novela al respecto, no recuerdo muy bien. Y así como eso, ¿no? Cuando menciona a Cadena, ¿no? Cuando menciona a Ramón, pues son todos rebeldes, ¿no? Precursores tal cual de la revolución que fueron, que combatieron a Porfirio Díaz prácticamente desde un principio y que Ricardo está de cierta manera como retomando para decir, miren, estamos siguiendo en esto. Y además, ¿no? Se refleja la formación liberal de Ricardo pues al hecho de empezar a hablar de un derecho de rebelión. O sea, no podría asegurar esto, pero hasta donde yo tengo conocimiento, para ese momento no hay ningún otro autor que hable del derecho de la rebelión, por lo menos aquí en México, ¿no? Y esto es muy importante pues porque México viene realmente de un siglo de rebeliones, ¿no? De un siglo de guerras, revoluciones, golpes de Estado, etc. Entonces pareciera que la intelectualidad mexicana decía, bueno, no, o sea, está bien que no estamos genial con Porfirio Díaz, pero pues es mejor eso que estarnos matando todos. Y Ricardo Flores Magón decía, hay que continuar, ¿no? Hay que continuar la lucha, hay que retomar ese proceso revolucionario del que se venía trabajando desde principios de siglo y llevarlo, como digo, hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Que en este caso, pues la última consecuencia pues, es la muerte de Ricardo. Aunque si bien podemos decir también que los cuentos de Ricardo Flores Magón no son los más conocidos, pues de ahí surge una de las frases más famosas de Ricardo, ¿no? La de la sumisión es la muerte, la rebeldía es la vida. Es como esa frase que sobrepasa los años y que hasta el día de hoy se sigue reproduciendo. Creo que el gobierno del estado la reprodujo el año pasado, ahí en un póster que puso ahí, creo que por Palacio de Gobierno, y pues bueno, tanto así llega, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya, ahora sí ya sería todo, y pues sí, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues adelante, ¿no? Arnoldo, ¿qué tanto fue el esfuerzo o el
compilar todo este material? ¿Cuánto tiempo te llevó formar esta publicación? Y la segunda pregunta, ¿a quién consideras tú que está dirigido este compendio? ¿O quién te gustaría que leyese estos cuentos? Digo, yo no soy historiadora ni de letras ni nada, pero se me ocurre, tú como autor, digamos, dices, oye, a mí me gustaría que lo leyese tal tipo de personas, estudiantes. ¿A quién va dirigido todo esto? Ok, muchas gracias. En cuanto al tiempo, tengo que ser honesto, no me tomó mucho tiempo porque afortunadamente la obra de Ricardo es tan importante para nuestra nación que el INAH desde el 2000, un poquito antes del 2010, recopila toda la obra, ¿no? Recopila toda Regeneración y los cuentos en particular, o sea, están los periódicos digitalizados. Pero aparte, los cuentos y los textos de Ricardo vienen como específicamente así separaditos con título y fecha en el portal de Lina, ¿no? Entonces, lo que me tomó tiempo fue tal vez poder decir, bueno, este sí, este no, porque sí son muchos, afortunadamente son cortos. Yo creo que me llevó casi, ¿qué será? Como un año la primera vez. Esta segunda edición nada más cambié un cuento, ¿sí? Cambié un cuento por otro, el de los dos revolucionarios en la primera compilación no aparece y lo integro en esta porque lo que sí me tomó un poquito más de tiempo fue el texto que yo hice, porque ahí sí me agarré a leer todo lo que pude leer sobre Ricardo para tratar de ir encontrando esas pequeñas pistas sobre qué libros leía, ¿no? Y leyendo un poco sobre eso, Daniel Medina, que es uno de los que ha estudiado los cuentos en la Revolución, menciona que este cuento de los dos revolucionarios pues es el primero de Ricardo, ¿no? Yo no podría asegurarlo, supongo que tendríamos que leer todo Regeneración para descubrirlo, así que yo confío en él y por eso lo incluyo. Sobre la escritura del texto me llevó medio año más o menos del prólogo. Sobre quién debería leerlo, la verdad es de que yo preferiría que lo leyeran estudiantes, más que nada, estudiantes de cualquier área. Creo que justamente Ricardo le dedica estos textos a los trabajadores en general, pero hoy en día tal vez es un tanto más complejo aspirar a que los trabajadores lean estos textos, ¿no? Incluso, lo cual es bastante contradictorio y frustrante, porque es más complejo ahorita, que hay más nivel de alfabetización, que hace 100 años que casi nadie en México sabía leer y escribir, pero aún así eran más accesibles, o las personas eran más accesibles a leer o a recibir esta clase de material que hoy en día, ¿no? Y esto se los digo por experiencia. Pero sí, yo creo que estudiantes, ¿no? Sobre todo los muchachos y muchachas que hoy en día traen ya una necesidad de rebelión, creo yo, muy arraigada. Digo, yo soy bibliotecario y soy también profesor a nivel medio superior y superior, y sí noto una diferencia muy importante frente incluso a mi generación, que no hay tanta diferencia, pero que no hay tanta diferencia en cuanto a años, pero sí en cuanto a la forma de pensar y en cuanto a la forma de actuar, ¿no? O sea, hace 10 años, que es la primera vez que yo leo a Ricardo Flores Magón y que me integro a los movimientos sociales, era impensable que pudiéramos incendiar las puertas del Palacio de Gobierno, ¿no? Y hoy en día pues ya llevamos 2 años seguidos y vamos por el tercero, ¿no? Entonces creo que hay una necesidad y un interés muy grande entre la juventud por tratar de esclarecer esta necesidad de rebelión, este derecho que tenemos a la rebelión, y me encantaría que fueran ellos quienes lo leyeran, pero creo que para cualquier mexicano o mexicana estos cuentos son
una parte esencial de nuestra historia, ¿no? Y qué mejor que una historia que nos demuestra de que es posible pensar de otras formas y que es posible actuar de otras formas cuando nuestros gobiernos no son o no cumplen con las necesidades que debieran cumplir, ¿no? Pensemos en la época de Porfirio Díaz, donde, o sea, existe este Estado, pero es un Estado completamente distinto al nuestro, ¿no? Nosotros vivimos en un Estado-nación que al menos en teoría tiene la obligación de cubrir las necesidades básicas de la población, ¿no? Tenemos seguro, tenemos educación pública y lo demás ahí como medio a medias, ¿no? Pero por lo menos tenemos esto, ¿no? Y en cambio el Estado-nación en la época porfirista, pues el Estado no, se asegura de no proveer ni un solo servicio, ¿no? Y lo único que proveen es policía y ejército. También creo yo pudiéramos voltear a ver estos cuentos o en general la obra de Ricardo Flores Magón y cuestionarnos realmente qué tanta diferencia hay en este tipo de Estado, este Estado liberal, frente a los estados neoliberales cuyo objetivo es precisamente deshacerse, ¿no?, de todos estos servicios y cosas que en teoría debían de asegurar como Estado-nación, ¿no? Entonces creo yo que hay que leerlos y hay muchas maneras de leerlos, no nada más mi libro, como les digo, pues en realidad todo esto ya está en internet, ¿no? Entonces es conseguible para cualquier persona con internet y cualquier persona con una impresora y me gustaría también que el libro de cierta manera reflejase eso también, ¿no? Que no necesitamos ser expertos en literatura para leer, para literatura para compartir, literatura para escribir sobre literatura, ¿no? Sino que realmente lo puede hacer cualquier persona y que existe este material que está dirigido para esas personas que no tienen el expertise que muchos quisiéramos tener, ¿no? Espero con eso responder las preguntas. Gracias. Sí, gracias. Algo que mencionas, si hay otra pregunta, por favor, adelante. Pero, algo que mencionas, me parece interesante, que es toda otra conversación, lo que mencionas de... siento que por un tiempo en Monterrey estaba este mito que nos contábamos, ¿no? Decir, no, las protestas es algo que hacen allá los chilangos, que hacen en otros lugares, eso de ir a tomar las calles. Aquí no, aquí somos gente trabajadora y honesta, que pues es una idea totalmente histórica, ¿no? Justamente por eso se me hizo interesante en este cuento que menciona a los mártires de Monterrey, que mencionábamos, que para dar un poquito de contexto, me acordé viendo aquí las pinturas también de la Plaza Zaragoza. Fue una marcha que empezó en la Alameda y se dirigía a la Plaza Zaragoza antireeleccionista, ¿no? Creo que no sé si creo que no estaba Madero, pero era en pro, ¿no?, a favor de, y pues totalmente suprimida por el gobierno, entre comillas popular gobierno de Bernardo Reyes en ese entonces, que para mucha gente lee uno opiniones de esa época, se cae, ¿no?, el gobierno de Bernardo Reyes. Dicen que era uno antes de 1903 y fue otro después, cuando pues realmente eran las mismas prácticas. Pero se nos olvida que en Monterrey ha habido movimientos populares y desde que existe, ¿no?, la ciudad, como sucede en cualquier urbe. No, como, ¿quiénes eran los grupos que protestaban? En ese entonces, de hecho es un tanto complicado. ya entrando en el momento de los chismes de la historia. Es un tanto complicado porque en realidad, o sea, era un grupo de estudiantes y de periodistas que eran reyistas, pero que se habían peleado con Reyes, entonces estaban en contra de que Reyes se reeligiera, pero luego entonces ahí también había metidos otros círculos obreros y estaba así como todo el asunto muy, muy revuelto, ¿no? En la historiografía regional normalmente se dice que eran estudiantes e intelectuales, ¿no?, que es los que protestaban por ahí, pero
pues también se ha demostrado que hubo algunos círculos obreros, todavía no eran sindicatos, no eran todavía círculos mutualistas, que también protestaron al respecto. Y pues bueno, justamente digo, de ahí para soltarles novedades, se viene por ahí, estamos preparando por ahí un pequeño folletito de otra vez textos de Ricardo Flores Magón, pero Flores Magón hace una serie de textos que publican en Regeneración, son como 4 o 5, después de la matanza de Monterrey, que le dedica a Bernardo Reyes, ¿no? Ya se cuenta que le cuenta, sí, hace una lista de todos los pecados, porque pues Bernardo Reyes, digo, pues si lo mandan para Nuevo León, si le dan el premio de ganarse Nuevo León, es pues porque el hijo de la fregada pues exterminó a las últimas guerrillas yaquis en Sonora. Sí, o sea, no fue por chulo y por bien peinado, ¿eh? O sea, fue pues porque ya traía ahí su medallita de haber parado la rebelión, y Porfirio Díaz dice, bueno, entonces vamos a ponerte a resguardar uno de nuestros puntos más importantes, que es Monterrey. ¿Por qué? Pues porque ya se venía viendo la posibilidad de las inversiones industriales, ¿no? O sea, no es coincidencia que llegue Bernardo Reyes en el 86 y la cervecería y la fundidora empiecen en el 90. O sea, 4 años de desarrollo ahí, ¿no? Un periodo de gobernatura más todos los que se van ahí religiendo. Entonces sí, en el caso específico de Bernardo Reyes, y creo que nos sirve mucho la lectura de Ricardo Flores Magón para ir destrozando esos mitos, ¿no? El mito de Bernardo Reyes, el mito de Porfirio Díaz, y así como esos, pues un montón a los que Ricardo les dedicó mucha pluma. Dato curioso, en realidad Ricardo, o sea, la razón por la que Ricardo y muchos de sus compañeros estaban en la cárcel era porque se les acusaba de difamación. Ese era realmente el único crimen que tanto Porfirio Díaz como la policía gringa le pudo realmente imputar, la difamación. Nunca los pudieron juzgar por rebelión, nunca los pudieron juzgar por los crímenes que les querían imputar, de haber matado a no sé quién, de haber robado no sé qué. Nada de eso nunca lo pudieron demostrar. El único fue la difamación, pues porque Ricardo se ponía así, no, es que Bernardo hizo esto y esto y esto, entonces es un esto y esto y esto. Y así se iba el hombre, ¿no? Pero bueno, sí, hay que quedar pendiente, estudiar todavía más esta cuestión de la matanza, y saldrá pronto ahí el folletito de Ricardo contra Bernardo. Ahora no, suena muy interesante. Lo estaremos esperando. Quería comentar ahí. Caray. Sí, pues de Ricardo, pues era una persona. Dedicaba 8 horas al día a responder cartas, ¿no? Era una persona que estaba todo el día leyendo y escribiendo. Y ahorita, y mencionas con la difamación, era brutal. Estos cuentos están muy light, son amenos, bueno, sí se menciona, ¿no? Que se matan, hay tragedias, ¿no? Pero también en Regeneración publicaba contra sus enemigos sin cuartel, incluso contra quienes fueron anteriormente sus aliados, ¿no? Se pelea y saca del closet a Juana Méndez, también Antonio Villarreal, le decía el general de los 41, ¿no? Y les lanza de todo y de todo. Creo que William Owen dice, por ahí mete una de las críticas en su elegía a Flores Magón, decía, casi siempre fue derecho y de principios, excepto cuando se metía como con rivales personales, porque ahí sí, pues sí. Sí, a Antonio Villarreal lo acusa incluso de pedófilo. Sí, en uno de los primeros escritos en contra de él le dice que el general pedófilo, ¿no? Sí, ¿qué dicen ustedes? Pues ¿qué le hizo Antonio Villarreal a Ricardo Flores Magón? Pues su gran crimen fue, dijo, oye, pues ya no nos podemos seguir quedando aquí escribiendo en Estados Unidos mientras la revolución sucede. Y se va Antonio Villarreal y se vuelve uno de los generales de Madero, ¿no? Que para Flores Magón, como les mencionaba, pues era un total traidor burgués. Sí, no, creo que era eso.
Bien, sí, no, pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario, si no, para ir dando por concluido. Pues bueno, va a estar entonces aquí el libro a la venta en Punto y Coma. Muchísimas gracias. También para continuar ahí la tradición de Ricardo Flores Magón, traigo esta publicación que se arma ya en Avenida Aztlán a 20 pesitos el ejemplar. Porque pues bueno, ¿no? Seguimos ahí con los esfuerzos, ¿no? Nosotros sí consideramos, o al menos yo considero, ¿no? Que después de Regeneración hay toda una tradición de publicaciones revolucionarias que pues hoy en Monterrey lo hemos pues ahora sí que asimilado, transformado en las publicaciones de barrio, ¿no? Así como son Avenida Aztlán allá en el Topo Chico, o del Mero San Luisito acá en la Colonia Independencia, ¿no? También por si nos gustan apoyar ahí. Y sí, como manera de cierre, sí, ya me acordé, una aclaración que quería hacer es, mencionamos el Partido Liberal Mexicano, no se vaya a confundir, era todo menos lo que hoy consideramos liberal, ¿no? Ellos pues sí comienzan como liberales en el sentido tradicional, clásico de liberal, que son los pensadores de la Ilustración, ¿no? Y lo que hablas, ¿no? Del derecho, ¿no? De los derechos humanos, bueno, no derechos humanos como los conocemos, pero sí, de esta ideología del derecho, pero luego se van evolucionando y si leen un texto, yo creo, de Regeneración, yo diría que es el manifiesto del 23 de septiembre. Ahí se habla claramente y también muy bien, de manera muy bien escrita, los ideales, ¿no? En donde ya se van hacia el anarquismo. Y como manera de cierre, aquí rescato una preocupación que tenía Ricardo Flores Magón acerca de la publicación Regeneración, y dice, como está aquí traducida al inglés, lo voy a tener que traducir de regreso al español, no estoy seguro si así eran sus palabras exactas, pero dice: el periódico debe permanecer con vida para que el bello movimiento revolucionario en México no se degenere a un mero movimiento político, lo cual retrocedería la emancipación proletaria muchísimos años. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.